suceda. Déjenme desconectar esto y a ver, ahorita ustedes me dicen si se escucha, no se escucha. A ver, estoy viendo aquí en la pantalla que bueno, no se escucha. Déjenme desconectar esto y a ver, ahorita ustedes me dicen si se escucha, no se escucha. Estoy viendo aquí en la pantalla que bueno, no se escucha. Déjenme desconectar esto y a ver, ahorita. Bueno. Si se escucha, no se escucha. Estoy viendo aquí en la pantalla que bueno, no se escucha. Déjenme desconectar esto y a ver, ahorita. Bueno. Si se escucha, no. Vamos a quitar el micrófono. Porque tenía conectado el micrófono, así es de que estoy viendo aquí en la pantalla que bueno, no se escucha. Vale, así es de que creo que ya vamos a empezar, ¿no? Sí se escucha bien, ¿no? Hermanitos, si están conectados, por favor, avísenme de rápido. Avísenme de rápido si sí se escucha para yo poder ya continuar con esto, porque no lo quiero hacer tampoco muy largo, pero sí es importante el tema que vamos a tocar hoy, o más bien la reflexión de este día. Así es de que pues sí me gustaría que me avisaran, por favor, si realmente se escucha, si no se escucha. Así es de que si alguien está por ahí conectado, por favor, avíseme, porque no lo quiero hacer tampoco muy largo, pero sí es importante. Ok, creo que ya está todo bien, ¿vale? Y bueno, este tema o este pequeño diálogo va a ser acerca de la conciencia, ¿no? Acerca de nuestra conciencia y obviamente pues qué es lo que realmente nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo es que nos dice la palabra de Dios cómo debemos de comportarnos dentro de la iglesia? Y es importante porque estamos viendo que en estos últimos tiempos, bueno, pues está tremenda la situación, ¿no? Hay gente o mucha desobediencia y bueno, pues hay infinidad de cosas que realmente no concuerdan, ¿no? Con lo que es la palabra de Dios, ¿no? A veces nuestras actitudes o la actitud de la misma iglesia y de los mismos pastores, pues simple y sencillamente no concuerdan con lo que es la actitud que debe tener un miembro de la iglesia, ¿no? Un católico. Perfecto. Ahora yo quiero comenzar citando, por ejemplo, una de las cartas del apóstol San Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, que voy a ir tocándolo rápidamente. 2 de Corintios capítulo 10 versos del 1 al 6, ¿vale? Para ir haciéndolo rápido. 2 de Corintios capítulo 10 versos del 1 al 6, y dice: soy yo, Pablo, en persona, quien os suplica por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Yo tan humilde cara a cara entre vosotros y tan atrevido con vosotros desde lejos. Os ruego que no tenga que mostrarme atrevido en presencia vuestra, con esta audacia con que pienso atreverme contra algunos que consideran procedemos según la carne. Aquí Pablo le está haciendo un reclamo al pueblo de Corinto, porque ellos reprochaban al apóstol Pablo y lo acusaban diciendo que ellos actuaban de una manera meramente humana y no según Cristo. Sigue diciendo: pues aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne. No, las armas de nuestro combate no son carnales, antes bien, para la casa de Dios son capaces de arrastrar fortalezas o de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas y toda altanería
que se subleva contra el conocimiento de Dios, y reducimos a cautiverio todo entendimiento para la desobediencia de Cristo. Y estamos dispuestos, reducimos a cautiverio todo entendimiento para obediencia de Cristo, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí obviamente pues está hablando el apóstol Pablo unas palabras tremendas, ¿no? Aquí obviamente Pablo nos advierte de que pues todo enviado por Dios a predicar, ¿sí? A compartir la buena nueva, como lo dijo Mateo 28:20, ¿no? Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Entonces, todo aquel que es enviado por Cristo a predicar el Evangelio, ¿sí?, está puesto para combatir la batalla espiritual. Toda desobediencia, hay que combatir también toda desobediencia, por supuesto. Hay que combatir toda injusticia, por supuesto. Hay que combatir toda deslealtad a la misma iglesia y al mismo Cristo, por supuesto que sí. Y para toda la deslealtad y desobediencia para con Dios y su evangelio, ¿sí?, o su doctrina. Y obviamente estamos forzados, escuchen bien, porque el apóstol Pablo lo dice, estamos forzados, ¿sí?, a castigar toda injusticia, y al grado de la excomunión, ¿sí?, al grado de expulsarlos de la iglesia, ¿sí?, a todo aquel que merezca la excomunión. Se han excomulgado a mucha gente dentro de la iglesia a través de la historia, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente porque merecían esa excomunión, merecían ser cortados del cuerpo de Cristo, a causa de su herejía, de su rebeldía, ¿no?, de su desobediencia. Y bueno, tal así que lo menciona el apóstol San Pablo en su segunda carta a Timoteo. Vamos a ver qué nos dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. ¿Sí? Segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Dice de esta manera, verso 1 y siguientes: Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, con su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que serán arrastrados por sus propias pasiones y se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Estos apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia y soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Entonces, este ministerio del cual se habla o del cual menciona el apóstol San Pablo, pues no es otro ministerio más que el de la predicación de la palabra de Dios. Porque pues obviamente así lo manda el Señor Jesús. El Señor Jesús manda, por supuesto, a predicar el evangelio, y dice el apóstol Pablo: practica tu ministerio, ¿sí?, de una forma perfecta. Exhorta, amenaza, instruye, corrige, ¿sí? Obviamente, dice el apóstol Pablo, con toda firmeza, con toda seguridad, pero también con toda dureza, ¿sí? Y lo vamos a ver también como lo dice en su carta a Tito, capítulo 1, ¿no?, verso del 10 en adelante, donde dice en el verso 14, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndeles duramente, a modo de que, viendo su deslealtad, su desobediencia, su rebeldía, bueno, pues se vuelvan a la verdadera iglesia de Cristo, ¿no? O se vuelvan a la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice el apóstol San Pablo, y lo ha enseñado, y lo mandó así, y mandó que se enseñara la palabra de Dios. Entonces,
dice claramente, ¿no? Que, bueno, pues debemos advertir también a los débiles en la fe, a los que apenas comienzan o a los que apenas se van a formar en la palabra de Dios. ¿Advertirles qué? Bueno, pues que existen rebeldes, como lo estamos viendo ahora dentro de la iglesia, que hay rebeldes y que hay desobedientes a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice claramente en muchas de sus cartas que, bueno, pues, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 1, lo que estamos viendo ahora y que se ha vuelto muy de moda y que ahora lo han catalogado como un derecho cuando realmente es una abominación por parte de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Romanos capítulo 1, por ahí del verso 22 en adelante, habla de que nadie, siendo cristiano, por supuesto, nadie puede acercarse o nadie puede promover o aceptar o estar de acuerdo, ¿sí? O apoyar lo que es la sodomía. La sodomía, pues obviamente es la relación sexual entre una persona con otra del mismo sexo. Entonces, no puede un cristiano, ¿sí?, que sea practicante, no puede un cristiano apoyar y promover ese tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente van en contra de la palabra de Dios. Simple y sencillamente van en contra de la voluntad de Dios y por tanto se vuelven enemigos a sí mismos de Dios y luchan contra el mismo Señor. Por tanto, pues no se puede promover ni apoyar ninguna de esas prácticas. Ahora, lamentablemente, entre otras, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, de la sodomía el día de ahora, ¿no? Que pues ahora ya se quiere hacer ley, se quiere hacer obligatorio, todo aquel que no lo acepte, todo aquel que no lo promueva, todo aquel que no lo apoye, pues entonces incluso podría ir a prisión. Y eso es lamentable, ¿no? Que ahora se quiera hacer obligatorio para poderse llevar a cabo con sus planes macabros y con su serie de falacias y tonterías, ¿no? Esto pues obviamente es parte del plan del enemigo, ¿no? Que está buscando pues siempre sacar al cristiano, ¿no? De sus raíces, de sus principios morales, ¿no? Porque ya no se habla de moralidad, ya no se habla de moralidad cristiana, ya no se habla de moralidad sexual, ya no se habla de ningún tipo de moral, pero se habla mucho y se menciona mucho la inmoralidad, pero hemos entendido de una manera muy burda y de una manera muy equivocada lo que es la inmoralidad, ¿no? Porque pues ahora está bien que una persona del mismo sexo esté a plena calle prácticamente fingiendo tener relaciones sexuales, ¿no? Y cuando tú quieres, por ejemplo, apoyar lo que es la vida, defender la vida desde su concepción, eso ya es inmoral para la sociedad, pero sin embargo, si ven a una pareja de homosexuales o de lesbianas en la calle, besándose y prácticamente tocándose y haciendo todo tipo de porquerías, pues obviamente eso sí es moral para la sociedad, eso sí es aprobado por la sociedad, eso es aplaudido por la sociedad. Sin embargo, no puedes hacer una marcha, una manifestación o rezar un rosario fuera de una clínica abortista que se dedica a asesinar niños en el vientre de la madre. No puede realizar absolutamente nada en contra de eso porque eso sí es una inmoralidad para la sociedad. Y de inmediato te eres acreedor a una multa o inclusive eres acreedor a que seas pues encarcelado, ¿sí? Por cierto tiempo, solamente por defender la vida. Y podemos citar muchísimos ejemplos más, pero no lo vamos a hacer para no alargar mucho esta reflexión. Entonces, dice el apóstol Pablo que nosotros debemos advertir toda aquella persona que es enviada a predicar por Dios, está obligada a combatir el mal, a amenazar, a exhortar, ¿sí? A corregir, a instruir, ¿sí? Y es prácticamente lo mismo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Todo aquel que es bautizado y confirmado está obligado a defender y a extender la fe católica.
Entonces, eso lo dice el numeral 1285, para aquellas personas que no conocen o que no saben de dónde está ese numeral, que habla acerca de que estamos obligados a defender la iglesia. Bueno, pues el numeral 1285, ¿no? Y bueno, pues hay todavía mucho más que quiero darles, por ejemplo, ¿sí? Debemos advertir y obviamente a advertir y a exhortar a los débiles en la fe a que no sigan el ejemplo de estos rebeldes, de estos vanos pseudo católicos, ¿no? Pseudo cristianos, que se dicen muy católicos, muy obedientes al Papa, al magisterio, pero que desobedecen completamente cuando se trata de, en estos tiempos, a apoyar a políticos pro aborto, pro LGBT, mm, pro ¿cómo se dice ahora esto? Identidad de género y de igualdad y todo este mugre de género, ¿no? Que se ha metido dentro de la iglesia. Entonces, esos que se dicen bien católicos, bien obedientes al Papa, bueno, pues desobedecen toda la doctrina de la iglesia, toda la doctrina de Cristo y toda la santa palabra de Dios acerca de todas estas cosas, ¿no? Pero son bien católicos, según ellos, son bien obedientes, son bien fieles al magisterio, al Papa y a Dios y todo eso. Y cuando realmente, como dice el apóstol, o como dice el Señor Jesús, este pueblo me honra con sus labios, pero con su corazón me desprecia, ¿no? Eso es realmente lo que estamos viviendo nuevamente y se repite la historia, ¿no? Se cumple la historia, la palabra de Dios. Pero bueno, debemos hacerlo como dice el apóstol Pablo, siempre firmes, ¿sí? Siempre firmes, pero con el buen testimonio en la vida y con el evangelio, ¿sí? Porque no tiene caso de que una persona que se diga predicador, por ejemplo, estos personajes que andan por aquí afuera, ¿no? Uno de ellos, Elmer Arana, que ya lo he denunciado muchas veces, ¿no? Se dice bien fiel al magisterio, bien católico, se dice bien obediente al Papa, pero obviamente la Carta Humanus Genus, que prohíbe que todo cristiano simpatice con algunas propuestas de la masonería o que se adhiera a la masonería misma, siendo católico, queda excomulgado de la iglesia, y él dice que a él no le importa eso, ¿no? Entonces, él promueve y apoya, o más bien él apoya al presidente Joe Biden, que bueno, pues también es un excomulgado ya fuera de la iglesia, ya está fuera de la iglesia, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice el mismo magisterio de la iglesia. Nosotros nos regimos por el magisterio de la iglesia, por las cartas, las bulas papales, nosotros nos regimos por el magisterio, no por los pensamientos o por los sentimientos de cualquier personilla ahí que se diga católico. Entonces, están excomulgadas estas personas. Por tanto, simple y sencillamente, ¿sí? Todo lo que hagan esos personajes, pues ya no tiene absolutamente nada, ¿sí? Porque el testimonio que ellos están dando, ¿no? Apoyando a personas pro aborto, apoyando a personas pro LGBT, pro identidad de género y etcétera, etcétera, pero se dicen que son católicos y proclaman la palabra, ¿sí? Entonces hay una contradicción. Su testimonio fuera de la iglesia, su testimonio no concuerda con lo que ellos están predicando. Por tanto, dice el apóstol Pablo que debemos ser coherentes, ¿sí? Que debemos ser coherentes con lo que predicamos y con lo que vivimos. Ajá. Entonces, por eso dice que nosotros debemos hacerlo siempre, o debemos predicar el evangelio siempre dando un buen testimonio, ¿sí? Y dando la verdad del evangelio. No a medias verdades, como por ahí anda un teólogo, Guido Rojas, que dice que, bueno, pues la doctrina del purgatorio no se encuentra en la Biblia, sino solamente únicamente está en parte de la tradición apostólica, pero que no se encuentra plasmada en la Biblia, ¿no? Entonces, personajes como él, sacerdotes que lo apoyan, como el padre José María, que también dice exactamente lo mismo, que pues el purgatorio no es bíblico y que está solamente dentro de la tradición de los apóstoles, o como el señor Guido Rojas, que dice que María tuvo un parto común y corriente, que sangró y que tuvo un parto como cualquier mujer, cuando todos los padres de la iglesia dicen claramente que el parto que tuvo la Virgen María fue completamente sobrenatural, no fue natural, ¿sí?
o que el celibato tiene que quitarse, que él cree que el celibato algún día espera que algún día se quite o se elimine ese celibato, ¿no? Porque pues obviamente él no está de acuerdo con eso. Bueno, él no estará de acuerdo y eso se le respeta, pero pues a nosotros no nos importa lo que él piense o lo que él crea. Nosotros simple y sencillamente hacemos caso de lo que dice el Evangelio, lo que dice la tradición de los apóstoles y lo que dice pues la santa palabra de Dios. Entonces, continuamos, ¿no? Vamos a citar, por ejemplo, hermano Alex Galdamés, muy buenas tardes, bienvenido mi querido hermano. Vamos a citar otra palabra de Dios, está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 1, ¿sí? Para que veamos también que lo que estamos diciendo aquí, pues obviamente no está fuera de lo que dice la palabra de Dios. Dice, Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo, hermanos, yo me he portado con entera buena conciencia ante Dios hasta este día. ¿Sí? Entonces, ese es el ejemplo que nos pide el apóstol Pablo, todos aquellos que son llamados a la predicación de la palabra de Dios. Tiene que estar de acuerdo, tiene que estar en acorde nuestro testimonio, nuestra conducta, con lo que obviamente estamos predicando. No podemos predicar, oh, es que nosotros somos 100% pro vida, somos 100% 100% obedientes al magisterio, pero cuando se trata de política y de apoyar a aquellos políticos abortistas, pues estamos de acuerdo, ¿no? Apoyando a pro aborto, ¿no? Por eso decía el pastor que les compartí hace una semana, que según nosotros, ¿sí? Hablamos, ¿sí? Como cristianos, pero realmente votamos y actuamos como paganos, ¿sí? Entonces, todos esos grupitos de todas esas personas en las redes sociales que se dicen bien fieles al magisterio, 100% fieles al Papa, bien obedientes al magisterio, pero que están apoyando a Joe Biden o aquí en México, están apoyando a AMLO, entonces es esa gente mediocre, esos que se creen católicos, pero que realmente tienen una mediocridad en cuanto a su forma de vivir, ¿no? No concuerda lo que ellos predican en las redes sociales con su forma de vivir fuera de las redes sociales. Entonces ahí empezamos a ver quiénes son los falsos, quiénes son los mentirosos, quiénes son aquellos a los cuales hay que corregir, como pues lo hemos estado haciendo. Otra palabra de Dios, otra cita bíblica que quiero compartirles es la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, vamos a ver, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12, ¿no? Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12, dice de esta manera, llegué pues a Tróada para predicar el evangelio de Cristo, y aun cuando se me había abierto una gran puerta en el Señor, mi espíritu no tuvo punto de reposo, pues no encontré a mi hermano Tito, y despidiéndome de ellos salí para Macedonia. Entonces, obviamente aquí habla el Señor, que cuando habla el apóstol Pablo, que él, como fue enviado por el Señor, pues obviamente tuvo las puertas abiertas, ¿no? Se le abrieron las puertas a la predicación del evangelio en las ciudades donde él obviamente se paraba. Hermanito Leo Sical, Dios lo bendiga, buenas tardes. Y sí es correcto, mi hermano Alexander Galdamés. Si nosotros predicamos un evangelio, si nosotros predicamos el evangelio con un testimonio completamente diverso o diferente a lo que realmente estamos predicando, entonces nuestra predicación no tiene credibilidad, nuestra palabra no tiene validez. Yo no puedo predicar que yo amo a Cristo, ¿sí? Pero no voy a misa, ¿no? No, yo amo a Cristo, y Cristo es mi Señor, mi Salvador y mi Redentor, y lo amo con todo mi corazón, pero no voy a misa. Simple y sencillamente, pues
de la Biblia, nada más la agarro como para moverla de un lado a otro porque estoy limpiando el mueble y la paso de un lado para otro. Es para lo único que agarro la Biblia. Entonces, lo que yo estoy predicando no está en acorde o no está en sintonía con lo que verdaderamente yo hago. Igualmente lo que está pasando ahora. Y esto es lamentable, fíjense, porque ahorita vamos a tocar una cita que está bien tremenda, ¿no? Por ejemplo, tenemos que dar el mismo testimonio o tomar el mismo testimonio de lo que de los apóstoles y los profetas. ¿Qué pasó, amor? Ah, sí. Dile que no tengo la pistola de calor para sacar ese micrófono, que yo no lo puedo hacer ahorita porque mi pistola se descompuso. Entonces, mis queridos hermanos, ¿no? Tenemos que utilizar ese ejemplo de los profetas y hacer ese testimonio vivo en nosotros. ¿Cómo lo hacemos vivo? Pues obviamente tenemos que vivir el Evangelio e incluso morir por el Evangelio, pero morir siempre firmes en el Evangelio. Yo no puedo decir que soy pro vida cuando estoy apoyando a personas que están promoviendo la muerte de todas aquellas personas por nacer. Yo no puedo llamarme pro vida. Yo no puedo llamarme católico, ¿sí? Yo no puedo llamarme católico si estoy promoviendo o estoy solapando todas las mentiras del protestantismo. O yo no puedo declararme que soy católico y que soy un soldado de Cristo cuando yo permito que las sectas protestantes vengan a mí y me digan que mi madre es una prostituta y yo me quedo callado y les digo, hermanito, pues ni modo, aquí me tocó estar, pues aquí nací yo, pues ¿qué puedo hacer? Es que María es una pecadora, María es una esto, María es una fornicaria. Pues sí, pero pues es la mujer que Dios escogió para su hijo. Pues ¿yo qué puedo hacer? Es que María tuvo más hijos y tuvo 5, 8 hijos. Bueno, pues ¿qué quieren hacer? Pues es que a María le gustaba tener relaciones con su esposo José, ¿no? Pues ¿yo qué puedo hacer? No, yo no puedo llamarme soldado de Cristo si yo permito todas esas tonterías. Yo tengo que saber cómo refutar, como dijo Pablo a Tito, al obispo Tito, cómo él le enseñó y le dijo que preparara a obispos y a presbíteros para que enseñaran la sana doctrina y supieran refutar a todos los que la contradicen. Entonces, pues ahí realmente estamos viendo algo tremendo, ¿no? Porque entonces no concuerda mi predicación de que yo soy un gran soldado de Cristo, yo soy fuerte, valiente, pero dejo que cualquier pelagatos venga y me diga que mi madre es una prostituta. Bueno, pues ¿qué hago? ¿Qué hago, hermano? Pues así es esto. No. O cuando veo que los testigos de Jehová van a tocar a mi casa, en lugar de salir y hacerles frente y enseñarles la verdad, pues me escondo y no salgo hasta que se vayan, ¿no? No, no hagan ruido, ahorita ven que no hacen ruido, ven que no hay nadie y después se van. No, hay que salir. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Quiere hablar de la palabra de Dios? Vamos a hablar con la palabra de Dios. ¿Sí? No, es que ya me tengo que... No, ahora se espera. Usted quería hablar de la palabra de Dios, a mí me gusta hablar de la palabra de Dios y ahora se espera. Vamos a hablar con la palabra de Dios. Pero no, es todo lo contrario. Hasta parece que tenemos miedo, hasta parece que nosotros somos los sectarios, ¿no? Ahora parece que nosotros mismos somos los sectarios y que no tenemos la verdad, ¿no? Estamos escondidos cuando verdaderamente nosotros somos los que tenemos la verdad. Y eso es lo que está pasando en la iglesia. Por ejemplo, con la primera comunidad antes de llegar el día de Pentecostés. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Escondida. La iglesia estaba temerosa y estaba escondida como estos que viven por abajo de la tierra, ¿no? Como estos topos, ¿no? Como los topos estaban escondidos en sus madrigueras abajo de la tierra para que no los vieran los judíos. ¿Y por qué? Pues porque realmente ellos tenían miedo y tenían duda de si verdaderamente habían aprendido el verdadero evangelio o si ellos verdaderamente tenían la verdad. Cuando el mismo Señor les dijo en vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es lo que sucede el día de Pentecostés? El Señor les envía esa fortaleza a su iglesia
esa fortaleza que los motivó y salir a predicar, sin importarles nada. ¿Por qué? Porque el Señor les da la fuerza para ir a mencionar o ir a proclamar la verdad. Esa verdad que el Señor les dejó por herencia. Y cuando llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, en ese momento se les abren los ojos. Nosotros tenemos la verdad. Es verdad, nosotros estamos en la verdad. Hay que enseñarles la verdad. Y ya no les importó, ya no tenían miedo incluso a morir por el Evangelio. Pero antes de eso, estaban todos escondidos, ¿sí? Casi me puedo imaginar, según la Escritura, dice, estaban todos reunidos en oración y estaban todos reunidos por temor a los judíos. Con las puertas cerradas, todos en un grupito, abrazados y esperando a que no llegaran los judíos. Así me los imagino yo, la primera comunidad. Hasta que llega el día de Pentecostés y ¡pum! De inmediato, la fortaleza del Espíritu Santo llenó esa iglesia. Y fue cuando empiezan a predicar sin temor alguno, con toda valentía, convirtiendo a la gente, ¿sí? Y muriendo por el Evangelio. Cosa que lamentablemente, tengo que decirles, la iglesia ha perdido. La iglesia ha perdido ese don. La iglesia ha perdido ese toque, ¿sí? La iglesia ahora, desde el 2020, la iglesia cierra sus puertas, se esconde, ¿sí? Y prefiere quedarse escondida a salir a la gente que estaba esperando, ¿sí? Que la iglesia de Cristo se manifestara en cada una de sus comunidades y les diera el apoyo y la fortaleza que necesitaban para soportar todas las pruebas. Entonces, ¿es verdad entonces que nosotros tenemos esa verdad de Cristo? ¿Es verdad que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera fundada por Cristo y que no le tiene miedo a nada? Porque dice el Señor Jesús que ni los poderes del infierno prevalecerán contra esa iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es verdad que esta iglesia, así como se comporta ahora, es verdad que esa iglesia es la iglesia de Cristo? Realmente pues aparenta ser otra cosa. Es la iglesia de Cristo, por supuesto que es la iglesia de Cristo, pero lamentablemente aparenta ser otra iglesia, una iglesia distinta a la que sucedió o a la que surgió el día de Pentecostés, a la que salió al mundo el día de Pentecostés. Y pues eso es tremendo. Siendo nosotros miembros de la iglesia, podemos ver y darnos cuenta de las deficiencias y de los errores que está cometiendo ahora algunos dirigentes de la iglesia. Y es tremendo, es terrible. Es terrible porque francamente nosotros como ovejas esperamos que nuestros líderes, nuestros pastores, pues nos impulsen a seguir adelante, nos den la fortaleza que necesitamos nosotros como ovejas y salir al mundo sin temor alguno. Y ahora todo es contrario. Hermanito Giovanni Hernández, Dios lo bendiga, hermano. Y ahora pues tal parece que es al revés. Ahora parece que nosotros los laicos pues les estamos dando esa fuerza a los obispos y a los sacerdotes, porque no estamos haciendo el trabajo que hacía en la primera comunidad, salir a las calles con toda valentía, incluso a dar la vida por el Evangelio, porque ahora pues como dijo el Papa Benedicto XVI en una conferencia que dio en los Estados Unidos, los sacerdotes no son administradores de parroquias. Los sacerdotes son pastores de almas, no son administradores de las parroquias. Y es lo que estamos viendo. Nuestros sacerdotes están detrás de un escritorio, ¿sí? Esperando a que la gente diga, pues padre, yo quiero conocer a su Dios, ¿no? ¿Cómo le hago? Bueno, pues mire, por ahí hay unos grupos que se llaman algunos ministerios, ¿sí? De evangelización, pues contáctese con ellos y a ellos que les digan el horario de cómo, cuándo son las clases y todo eso, ¿no? Y no es así. En aquellos tiempos, la primera iglesia salía, ¿no? Los dirigentes, los encargados, los pastores que eran dejados por los apóstoles salían, ¿sí? ¿Salían a qué? Pues salían a buscar las almas, a buscar la salvación de todas las almas. Y ahora, lamentablemente, pues ya no lo estamos haciendo así.
Eso es muy lamentable y es algo que es trágico para nosotros, porque a nosotros nos retiene mucho todo eso. Uno quiere predicar la verdad, uno quiere predicar el evangelio, uno quiere decir como el apóstol Pablo, hay que denunciar, exhortar. No es cierto. Predica a tiempo y a destiempo. Denuncia todo lo que es lo incorrecto, denuncia todo aquello que es injusto dentro de la iglesia. Y ahora nosotros lo hacemos de esta manera o tratamos de hacerlo de esta manera y pues nosotros somos ya los cismáticos, nosotros ya somos anticatólicos, nosotros ya somos antipapas, ya somos sedevacantes, ya somos ahora pues también lefebristas, etcétera, etcétera. Anticristos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahora, eso es lo que ahora nos estamos ganando por predicar la verdad, por hacer lo que dice la palabra de Dios. Anuncia a tiempo y a destiempo, denuncia, exhorta, amenaza. Ya se acabó. Se acabaron las amenazas ya dentro de la iglesia, dice el apóstol Pablo, exhorta, amenaza. ¿Sí? Reprende. Pero pues ahora ya se acabó todo eso. Ahora ya no, porque ahora ya todas las religiones nos llevan al mismo Dios. Y eso es una completa mentira. Ahora podemos ya predicar y juntarnos con otras denominaciones y poder celebrar. Y eso es mentira. Eso no es así. La doctrina de la iglesia no cambia ni cambiará jamás. El evangelio no va a cambiar ni hoy, ni mañana, ni pasado. Al contrario, el mundo tiene que cambiar su vida y adaptarla al evangelio, le guste o no. Si no quiere seguir a Cristo, pues que siga con su vida de pecado y punto, se acabó. Pero si quiere seguir a Dios, si quiere seguir a Cristo, él tiene que cambiar su vida y adaptarla al evangelio. No es al revés. Ay, es que el evangelio tiene que adaptarse al mundo porque la iglesia ya se abrió un poco más al mundo. No, la iglesia no se abre al mundo, ni se abrirá jamás al mundo. Y esto lo digo porque a mí me lo dijo el sacerdote que me confesó, con el que tuve yo un debate el día de mi confesión. Es que es que la iglesia ya se abrió al mundo y es que ustedes, por ejemplo, los apologetas, pues tienen todavía una mente así muy recia, muy rígida, muy cuadrada, ¿no? Entonces la iglesia ya se abrió al mundo, entonces hay que ser más flexibles con... No, la iglesia no es flexible, el Señor no es flexible. El Señor le dijo, y recordemos el Evangelio de San Juan capítulo 6, ¿sí? Dijo el Señor después de que le dijeron, duras son estas palabras, por ahí del verso 63 en adelante, ¿no? Duras son estas palabras, ¿quién podrá entenderlas, no? Entonces, dice el verso 66, desde entonces, desde que el Señor les dijo esas palabras, muchos de sus discípulos se dieron la vuelta y ya no andaban con él, ya no lo siguieron. Jorge, hermanito Jorge Loredo, Dios lo bendiga, muy buenas tardes. Dice la palabra de Dios que él entonces, cuando Jesús les dice todo esto, sus discípulos, que eran más de 3,000, ¿no? 5,000 sin contar hombres, sin contar mujeres y niños, ¿sí? Se dieron la vuelta y le dieron la espalda y dejaron de seguirlo. ¿Qué dijo el Señor? No, venga, no, es que me entendieron mal, miren, es que yo me equivoqué, miren, es que no quise decir esto, no. Volteó con los que le quedaban, con los 12 apóstoles y les dijo, ¿qué? ¿También se quieren largar? Órale, vámonos. Vámonos, porque yo no cambio mi palabra ni cambio de parecer. Lo que yo dije se hace, le guste o no le guste. El que quiera aceptarlo lo hace y el que no, pues vámonos, ahuecando el ala. Entonces, ese es el evangelio que no cambia. El evangelio no se adapta al mundo. El mundo se adapta al evangelio si es que realmente lo quiere adaptarse al mundo. ¿Sí? Permítanme tantito, hermanos, denme 2 minutitos. Ahorita vuelvo.
Ya regresamos. Bueno, entonces, mis queridos hermanos, pues así es la situación ahora en el mundo. Hermanito Luis Alfonso Pérez, Dios me lo bendiga, muy buenas tardes. Entonces, eso es lo que realmente nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Nosotros realmente tenemos que ponernos, como decimos, las pilas y también apoyar también a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, porque también tanto ellos nos tienen que fortalecer a nosotros en lo espiritual por ser pastores, pero también nosotros tenemos que dar ese paso. Yo no sé si alguno de ustedes, miren, ahorita vamos a tocar un tema así muy, o unas citas que están así medio, ¿no? Donde, pues, yo no sé si a ustedes les ha tocado, si conocen algún sacerdote, algún obispo que sea más liberal, no tan radical como, pues, como nosotros, o al menos yo me considero una persona más muy radical en lo que dice la palabra de Dios, en lo que siempre ha enseñado la iglesia, ¿no? Que, por ejemplo, la homosexualidad jamás va a ser aceptada y jamás va a ser aprobada por Dios. Es una abominación, yo lo sigo predicando hasta el día de hoy. No importa quién se pare de manos, no importa quién pegue el grito, no importa. Yo lo sigo predicando y sigo desmintiendo a todos aquellos que dicen, no, pues es que la iglesia ya se abrió y que pues tenemos que ser más flexibles, ¿no? La iglesia no cambia, la iglesia no cambia y la iglesia no va a cambiar jamás. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes conozca a alguna persona, algún personaje así, ya sea sacerdote, obispo, ¿no? Que sea más open mind, como por ejemplo el sacerdote que me confesó, ¿sí? Él me dice, bueno, pues es que yo no ando buscando o yo no ando viendo los defectos en la vida de los demás. Yo los dejo que vivan su vida, yo no tengo ningún problema con ellos. Yo no les digo nada, yo no les advierto nada, yo no les exhorto nada, porque a mí sus vidas pues no me interesan. Yo los dejo que sigan su vida, ¿sí? Que vivan como ellos quieran, ¿sí? Yo lo único que hago es, como dijo el Señor, amar a mi semejante, amarlos como a mí mismo y ya se acabó. Yo no les digo nada, ¿no? Porque yo le mencionaba que nosotros estamos, o los que están puestos para predicar y los pastores están puestos por Dios, ¿para qué? Como dice el apóstol Pablo, para exhortar, para enseñar, ¿sí? Para reprender y para amenazar, ¿sí? Lo dice el apóstol Pablo y lo dice perfectamente. Ahora, hay una carta del apóstol San Pablo en Efesios 5, si no mal recuerdo, donde él habla, el apóstol Pablo habla acerca de la iglesia y Cristo, que es la cabeza, y toma el ejemplo del matrimonio, ¿no? Y miren, y ese sacerdote me decía, realmente yo oro por él todos los días porque está bastante equivocado, bastante errado, y ojalá el Señor le haya permitido, en ese debate que tuve con él, a la hora de mi confesión, que el Señor le haya permitido abrir su corazón y entender que estaba equivocado, ¿sí? Porque la cita del apóstol Pablo dice claramente, ¿no? La mujer sométase a su marido. El sacerdote me dice a mí, es que Pablo era un machista completamente. Esa carta del apóstol Pablo es machista rotundamente. Ok, ya volvimos. Nos caímos unos segunditos. Pues ahorita todos estamos usando internet, entonces me imagino que por eso. Entonces, el sacerdote, pues sí, realmente me decía que esa carta del apóstol San Pablo era muy machista, ¿no? Y que el apóstol Pablo fue un machista de primera, él así me lo confesó. Entonces yo verdaderamente me quedé asombrado al escuchar esas palabras de ese sacerdote, diciendo que el más grande apóstol, el más grande defensor, porque pues él sí debatía y de hecho en la Biblia no se registra a nadie más que a él y al siervo Apolos, debatiendo y refutando a los judíos. Entonces, pues siendo, o al menos el apóstol Pablo es el más grande apologeta de la iglesia, ¿sí? ¿Cómo es posible que ese sacerdote diga que Pablo fue un machista, ¿no?
que Pablo tenía una mentalidad troglodita, una mentalidad muy retrógrada. Bueno, ya volvimos a regresar, nos caímos otros segunditos, ¿sí? Entonces, sí fue realmente, pues, triste lo que yo escuché del sacerdote. Y entonces yo le expliqué a qué se refería esa cita bíblica, ¿no? Que no es ningún machista, al contrario. El hombre tiene toda la responsabilidad de amar, respetar a su mujer y de serle fiel toda su vida, ¿sí? Le dije, es que no es una carta machista. Lo único que dice el apóstol Pablo es la mujer sométase a su marido, o sea, obedezca a su marido. Punto, se acabó. La mujer la tiene más fácil. Simplemente obedece al marido y punto, se acabó. El marido tiene que tener todo lo contrario. Porque el marido tiene que amar a su mujer como a su propio cuerpo. Cuidarla como si cuidara su propio cuerpo. Respetarla como si se respetara él mismo. ¿Sí? Procurarla como si se procurara él mismo. O sea, una persona que le guste vestir bien, no, pues es que a mí me gusta la buena ropa, ¿no? Me gustan los buenos tenis, ¿no? La buena ropa de marca. Sí. Así mismo tienes que procurar y cuidar a tu esposa, así mismo, ¿sí? Si tanto te esmeras en comprarte ropa de la más cara, de la más fina, y eres tan minucioso en que no tenga detalles, así mismo tienes que amar a tu mujer, así mismo tienes que respetarla tal cual, tienes que ser muy minucioso en ese tipo de detalles, en ese aspecto. Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que el marido tiene un tremendo trabajo para poder amar a su mujer, para poder cumplir con ese mandato de Dios. El hombre no la tiene nada fácil. Y por eso después pone el ejemplo, ¿no? De que, bueno, pues es que así como el hombre no repudia a su propio cuerpo, Dios asimismo se encarga de alimentar y cuidar a su iglesia, como un marido debe hacerlo con su mujer, tomando en cuenta que él mismo tiene que amarse tal cual. Si él se ama bastante, pues tiene que amar igual de la misma manera a su esposa y tiene que procurarla exactamente igual. Entonces, es lo que nos está diciendo esa palabra, que el mismo Señor así mismo actúa con nosotros. Nosotros somos la novia. Y nosotros siendo la novia, ¿qué tenemos que hacer? Pues obedecer solamente al Señor, nada más. El Señor es el que se encarga de hacer todo lo demás. Pero tal parece que ahora el liberalismo dentro de la iglesia, ¿sí?, nos ha llevado a creer incluso, ¿sí?, que el mismo Señor es un machista. Porque eso lo pone el apóstol Pablo, pero lo dice, yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Entonces, nosotros mismos, al ser obedientes a Cristo, quiere decir que el Señor es un machista rotundamente. Que tenemos que someternos a Cristo, punto, y se acabó. Ese es el verdadero problema, hermanos. Que esta gente en su liberalismo no se dan cuenta que incluso al desobedecer, por ejemplo, esta carta del apóstol Pablo, está desobedeciendo y condenando al mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador, lo está condenando de machista, ¿sí? De ser totalitarista, de ser autoritario y de ser, pues prácticamente de ser nuestro dueño sin importarle absolutamente nada. Y no es así. El problema es que el liberalismo ya les inundó la cabeza, ¿sí?, al grado de que ya les cegó la visión, ya les nubló la vista, ya ni siquiera saben lo que dice la palabra de Dios. Y a mí me extraña porque el mismo sacerdote a mí me dijo y me presumió sus 35 años de estudio en la palabra de Dios, lo cual realmente a mi lado, en ese debate, yo pude entender claramente que ese sacerdote era para mí un párvulo, ¿sí? Yo pensé que el sacerdote estaba en parvulitos apenas, con lo que él sabía, según presumiendo sus 30 y tantos años, e interpretar la Biblia de esta manera y hablar del apóstol Pablo como un machista retrógrada y etcétera, etcétera, ¿sí? Para mí ese sacerdote no tenía ni 6 meses de estudiando la palabra de Dios. Para mí el sacerdote fue un párvulo al cual yo le estaba educando, yo le estaba enseñando el catecismo de la iglesia. Y lamentablemente ahora dentro de la iglesia, pues hay muchos personajes que piensan y actúan de la misma manera. Por tanto, pues lamentablemente a esos también
a esos también hay que exhortar, hay que corregir, hay que amenazar. Lo dice la palabra de Dios. Todo aquel que está puesto por Dios para predicar el evangelio tiene estas responsabilidades. Entonces, si el sacerdote a mí me dijo que no se metía en la vida de los demás, o sea, si él veía a una persona que estaba cometiendo adulterio, él no le mencionaba absolutamente nada. Él se quedaba callado y él dejaba que viviera su vida y no se metía en la vida de los demás. Hermano Guillermo Valdés, Dios lo bendiga, hermano, muy buenas noches. Tardes todavía. Entonces, eso, hermanos, eso para mí, la verdad, para mí me deja mucho que desear. Me deja un muy mal sabor de boca porque siendo el pastor de la iglesia, él tiene que corregir a su oveja para que no se descarríe y no se vaya al precipicio y no pierda su alma, ¿sí? No condene su alma, porque el sacerdote no hizo su trabajo. Porque el sacerdote fue un perro mudo que se quedó callado ante tantas injusticias y sabiendo que estaba llevando su alma hacia el infierno, simple y sencillamente se quedó callado cual perro mudo, dice Isaías 56:10. Y al quedarse callado, no solamente se condena a él mismo por cometer un pecado de omisión, algo que él pudo decir o que él pudo hacer y no lo hizo, sino que también dejó que esa alma se descarriara y se fuera directamente al infierno. Y no solamente él, sino también aquella persona con la que estaba teniendo relaciones y que estaba engañando a su marido o a su mujer. Pero como él se quiso quedar callado y él dijo, yo en su vida de ellos no me meto para nada, yo los dejo que vivan libremente su vida, solamente los amo, y ahí se acabó todo el asunto, pues es que simple y sencillamente, él, junto con estos pecadores, se van a ir al infierno. Aunque él haya dicho, no, pero es que yo oro por ellos y yo los amo, yo esto, cuando llegue con Cristo le va a decir, Señor, mira que aquí, no, a ver. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No, oye Señor, pero es que yo soy tu sacerdote, acuérdate que tú me escogiste como sacerdote, ¿no? Yo amé a mis semejantes como tú me pediste, ¿no? El Señor les dirá claramente, apártense de mí, gentes de iniquidad, porque les aseguro que no los conozco. Oye Señor, pero ¿por qué no seas así? Pues si tú me escogiste, mira que me diste el ministerio. Sí, Señor, yo lo escogí para que salvara almas. Yo lo escogí como pastor de almas, no como alcahuete, no como un perro mudo. Yo lo escogí para que usted salvara las almas de aquellos que estaban pecando y usted tenía toda la obligación de decirles que estaban actuando mal, de una manera incorrecta, y usted tenía que haberles dicho y exhortado a que dejaran ese pecado para que salvaran sus almas. No lo hizo. Usted prefirió ser un perro mudo, quedarse callado y taparse los ojos. Ni modo. Vámonos. Usted junto con ellos se van al infierno. Es lo que va a decir el Señor, porque está escrito en su palabra. El Señor no miente. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, miren, si tocamos, por ejemplo, la carta primera de Corintios capítulo 5, vamos a encontrar un pasaje pues medio tremendo, ¿no? Primera de Corintios capítulo 5, verso de 1 y siguientes. Fíjense lo que dice, ¿no? Fíjense lo que dice. Solo se oye hablar de inmoralidad, ¿no? Eso lo dice el apóstol Pablo. Solo se oye hablar de inmoralidad entre vosotros, ¿no? Pongámonos en los zapatos y en el lugar del sacerdote, ¿no? Solo se oye hablar de inmoralidad entre vosotros, y una inmoralidad tal que no se da ni siquiera entre los gentiles, hasta el punto en que uno de vosotros vive con la mujer de su padre, o sea, con su madrastra, ¿no? Y vosotros andáis tan hinchados y no habéis hecho más bien duelo para que fueran expulsados de entre vosotros. ¿Sale? El autor de semejante acción. Pues bien, yo por mi parte, corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he juzgado ya, como si me hallara presente, al que así obró, que en el nombre del Señor Jesús
reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de Jesús, Señor nuestro, será entregado ese individuo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. ¿Sí? Escuchen las palabras que dice Pablo porque son bien tremendas, hermano. Dice el apóstol Pablo, tocando el tema que estoy citando, ¿no? De este encuentro, debate que tuve con el sacerdote que me confesó. Hermanita Beatriz Guerrero, Dios me la bendiga, hermanito, muy buenas tardes. Dice el apóstol Pablo, aunque yo no estoy con ustedes, yo no estoy presente en Corinto, ¿sí? Yo me encuentro en otra ciudad, pero yo he escuchado que solamente allí en Corinto donde están ustedes, no se habla de otra cosa más que inmoralidades, y por inmoralidades hablamos de los pecados de la carne, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dice el apóstol, y de un pecado tal, ¿sí? Se habla de una inmoralidad tal, que ni siquiera eso se ve ni siquiera con los paganos, ni con los gentiles. O sea, ustedes se han convertido peor que gentiles. Han cometido una serie de atrocidades peor que si fueran gentiles. Al grado de que una persona, un hombre, tiene relaciones sexuales con su madrastra. O sea, y nos ponemos en el ejemplo que yo les mencionaba, con ese sacerdote que me confesó, ¿no? Es que yo no me meto en la vida de ellos. Es que yo si veo a una persona que comete pecado, yo no me meto en su vida. Yo no soy nadie para decirle cómo tiene que vivir su vida. Yo solamente lo amo y oro por él y punto. Yo lo dejo que él siga viviendo. No, señores. El apóstol Pablo es muy claro en esta cita, ¿sí? Dice el apóstol, ¿cómo es posible que ustedes, estando allá, no hayan hecho absolutamente nada? ¿Sí? Para que éste sea expulsado, o sea, excomulgado, ¿sí? Yo no sé por qué ninguno de ustedes se ha reunido para que se tomen cartas y que esta persona que ha cometido este pecado sea expulsado de la iglesia. Y todavía lo tienen ahí muy campante. Pero dice el apóstol Pablo, aunque yo no estoy allá con ustedes físicamente, yo lo estoy espiritualmente. Y desde aquí les digo, en el nombre poderoso del Señor Jesús, su cuerpo será entregado a Satanás, ¿sí? Para que su espíritu se salve en el día del juicio. Así, de ese tamaño, el apóstol Pablo reprende y exhorta y amenaza, como lo dijo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 10. Predica a tiempo y a destiempo, exhorta, corrige, amenaza, ¿sí? Con toda doctrina, hermanito Vicente Rauda, Dios me lo bendiga, hermano. Hermano Osvaldo Carrillo también, Dios me lo bendiga, muy buenas tardes. Entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué ahora hay algunos pastores, digo no todos, gracias a Dios, pero hay algunos pastores que se toman el oficio de pastor de almas como si fuera un chalán un chalán de mecánico, ¿no? Como si fuera un chalán de carpintería, ¿no? Pues yo no sé, yo veo que el maestro se equivocó, pero pues yo no digo nada porque pues él es el maestro, ¿no? O sea, pues si él se equivoca, pues yo no, ni modo, yo no puedo decirle nada. No, el Señor te puso allí, tanto obispo como sacerdote y como diácono incluso, el Señor te puso ahí para que corrigieras los errores que está cometiendo tu comunidad. Pero que lo hicieras conforme a la palabra de Dios. Exhorta, amenaza, corrige, predica, ¿sí? No te quedes esperando a ver si alguien llega, a ver si alguien quiere conocer de Dios o que a ver si alguien te quiere contar sus problemas, porque bueno, pues, yo tengo problemas, hermano, pues me gustaría que pues, alguien me escuchara o me gustaría que alguien, pues, me orientara. No, por ahí andan los grupos ahí de oración. Vaya por ahí a ver si encuentra a alguien y haga una cita con ellos. No,
el sacerdote está puesto en la iglesia como pastor de almas, no como un administrador de parroquias. Para eso no lo puso Dios. Dios no lo puso para eso. ¿Sí? Entonces, lo que vemos realmente es bien tremendo, ¿no? Y todavía peor, porque si vemos la carta de los Romanos, en el capítulo 1, Pablo condena a todos aquellos, ¿sí?, a quienes apoyen a los sodomitas, los varones o los homosexuales o las lesbianas, ¿no? O incluso ya ahorita ya son bisexuales, ya son trisexuales, ya son asexuales, ya no tienen sexo, ya son, ¿cómo se les llama a estos? Los que tienen relaciones con animales, ¿no? Que es la zoofilia, o los que tienen relaciones con los muertos, ¿no? Que es la necrofilia, y hay una infinidad de aberraciones que han hecho con la sexualidad, y esto simple y sencillamente es por una sola cosa. Hermanita Abigail Amaya, Dios lo bendiga, hermana. Esto es simple y sencillamente, ¿por qué? Porque ya sabemos que al demonio ya le queda muy poquito tiempo, se le está acabando el tiempo, se le está consumiendo el tiempo. Y como no ha podido hacer que la humanidad se le entregue, ahora su último ataque va con la familia. Ya se metió con los hijos, empezando con los hijos. Hay que matarlos antes de que nazcan. Ya conseguimos que los niños sean asesinados antes de que nazcan. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Ahora vamos a conseguir que los hijos maten a sus padres cuando estén ancianos y les estorben. Perfecto. Ya tenemos eutanasia, ya tenemos aborto. Bueno, pues ahora, ¿qué más vamos a hacer? A ver, ya sé. Vamos ahora a promover que todas las personas puedan tener el sexo que ellas quieran. Eso, vamos a promover eso. Pero ahora ya, pues ya lo tenemos como un derecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya sé. Vamos a aprobar que los hombres adultos puedan tener relaciones con los niños y que sea legal, ¿sí? A esto le han llamado, ¿cómo le llamaron a esta aberración? Relaciones intergeneracionales, ¿no? Intergeneracionales, o sea, no importa la edad que tú tengas, tú puedes tener relaciones con cualquiera y no importa, ¿sí? Ahora vamos por la zoofilia, porque pues hay personas que son amantes de los animales y les gustan los animales, por tanto pues hay que promover esas relaciones sexuales entre un hombre con un animal, ¿no? Ahora te puedes percibir como tú quieras, tú puedes decir, no, pues yo me percibo como un caballo y puedo tener relaciones sexuales con una yegua y a mí no me importa, yo me percibo así. Eso es lo que están promoviendo. El demonio sabe perfectamente dónde llegar. El demonio sabe perfectamente cómo, ¿sí? Cómo hacer que estos tontos que no tienen cerebro les aprueben lo que él está buscando, ¿no? Ahora, si usted dice, no, es que un niño no tiene la facultad de decidir sobre su sexualidad, no, cuidado, porque ese es un exordio de odio, ¿no? Ahora tú tienes un lenguaje de odio que vas a ir a la cárcel solamente por oponerte a lo que dice el gobierno. Y eso es lo que ha hecho el demonio. Atacar ahora a la familia. Ahora la familia es el ataque más fuerte. Y miren que lo estamos viendo, ¿eh? Ahora la familia es duramente atacada y simple y sencillamente nos está ganando. En todos los países ya se aprobó el aborto, ya se aprobó eutanasia, ya se aprobó pues el uso de la marihuana, ya se aprobó la identidad de género. Ahora cada quien puede ser el sexo que quiera. Si te quieres cambiar el nombre, la edad y todo eso, no importa, te lo puedes cambiar, ya es legal, ya no pasa nada. Han hecho de la creación de Dios, que es el hombre, lo más grande y el culmen de la creación de Dios. Génesis capítulo 1 verso 26 y Génesis capítulo 2 verso del 7 en adelante. El culmen de la creación de Dios es el ser humano.
Y el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, o sea, está hecho a la perfección. ¿Y qué ha hecho el demonio? Sabía que el ser humano era la creación más amada por Dios. Y ahora lo que hace, y sobre todo, la relación sexual entre un hombre con una mujer en el matrimonio, no fuera del matrimonio ni antes del matrimonio, ¿sí? En el matrimonio es la bendición de Dios y es como el hombre mejor se manifiesta en semejanza a él, porque Dios es el único que puede dar vida. Por tanto, cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales en su matrimonio, son creadores de vida, ¿sí? Y no hay una perfecta unión entre Dios y el hombre que cuando el hombre está teniendo relaciones sexuales con su mujer, en el matrimonio, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que ahora trata de hacer el demonio? Desvirtuar, ¿sí? Desvirtuar y crear de esa relación sexual pura que Dios le regala al hombre una asquerosidad. Así completamente con todas sus letras y en mayúsculas. Una asquerosidad del don más grande o del regalo más grande que Dios le dio al ser humano, que es la relación sexual en el matrimonio. Y por eso encontramos que a veces personajes como ese sacerdote que me confesó y como otros muchos, como James Martin en los Estados Unidos, como en Alemania, ¿sí? Es que encontramos que ahora están apoyando precisamente lo que a Dios le aborrece. El corazón de Dios, que es la familia, ahora es atacado incluso por los mismos ministros que fueron puestos ahí por Dios. Y tal parece que nosotros estamos todavía como con mentalidad cavernícola, porque no vemos más allá de lo que se nos dice, ¿no? Es que Dios dijo, amémonos unos a otros, hay que amarnos nada más. No, no es cierto. Hay que orar solamente por los hermanitos. No, no es cierto, no hay que orar nada más. Dijo San Agustín, ora a Dios como si todo dependiera de Él, pero trabaja como si todo dependiera de ti. O sea, como dice el dicho, dando y con el mazo, orando y trabajando y con el mazo dando, ¿no? Pidiendo a Dios y con el mazo dando o algo así. ¿Qué quiere decir esto? Hay que orar, sí, hay que orar mucho por todos los hermanos que están en pecado. Por supuesto que hay que orar, pero hay que trabajar, hermanos. No podemos estar hincados y decir, ay, Señor, pues ojalá y que el niño y que mi vecino que está aquí enfrente, que no tiene para comer, ay, pues ojalá y que encuentre comida. No, haz tu oración, pídele a Dios que te dé trabajo y que te siga socorriendo con trabajo y tú llévale de comer a ese niño. Eso es lo que tenemos que hacer, orar y trabajar. Por tanto, tenemos también que exhortar, o sea, predicar y enseñar, pero también tenemos que denunciar. También tenemos que hacer ver los errores y tenemos que hacerle ver a la iglesia que está cometiendo un error, que está muy pasiva y que está dejando que las sectas y que el demonio se nos meta por todos lados, porque hemos dejado las ventanas y las puertas abiertas y se nos está colando por ahí el mal. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, eso es hablando sobre estas personas, ¿no? Que bueno, pues como es sacerdote, ¿no? Que es permisible, que no dice nada. Si él ve a un pecador, pues él no le dice nada, porque pues él lo deja que viva su vida, ¿no? Pecado de omisión, primera. Segunda, perro mudo, Isaías 56:10. Pero no es solamente eso, ahora vamos a pasar a otro punto, ¿sí? No sé si ustedes se han encontrado en algún... Hermanita Marcelina Salazar, Dios me la bendiga, hermanita, muy buenas tardes. Yo no sé si realmente ustedes hayan visto, yo sí, por supuesto, ¿no? Sacerdotes que incluso promueven el yoga. Sacerdotes que incluso promueven la meditación trascendental. Sacerdotes que promueven o que apoyan este tipo de prácticas. Ahí es cuando de verdad tenemos un problema y nos damos cuenta que dentro de la iglesia hay un verdadero problema y un problema grave. Miren, por ejemplo, lo que les decía el señor
a su pueblo cuando fue rescatado de la opresión del faraón en Egipto, ¿no? Podemos leer Deuteronomio capítulo 18. Fíjense lo que decía el Señor. Capítulo 18 del libro de Deuteronomios, versos del 9 en adelante. Fíjense lo que dice. Después de que el Señor rescata al pueblo de Israel y lo saca de la esclavitud del pueblo, del faraón, le dice, oye, cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás más bien a cometer abominaciones como las de esas naciones, ¿no? No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo por el fuego, ¿sí? Que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia, ningún encantador, ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones delante de ti. Y al contrario, le dice el Señor, tú has de ser íntegro con Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos, ahorita vamos a ver qué es eso, escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios, no te permite semejante cosa. Ahora, ¿qué es la astrología? Bueno, es que déjenme ver a ver qué dice mi horóscopo del día de hoy. Y van a tu casa y van los hermanitos o tus familiares, tus vecinos, tus amigos, ¿no? ¿Y tú qué signo eres? Pues yo soy Cáncer, ¿no? Yo soy Leo, ¿no? Uy, pues déjame ver a ver qué dice mi horóscopo. Eso es consultar a los astrólogos, ¿sí? Aquellos que buscan en las estrellas respuestas. Es que voy a que me lean el tarot, ¿no? Eso es abominación para Dios. Y esos son de aquellos que dice Apocalipsis capítulo 3. Por tanto, no eres ni frío, ni tampoco eres caliente, sino que eres tibio, yo te vomito de mi boca. ¿Sí? O sea, tú, pa' pronto, tú me das asco, dice el Señor. Tú me das asco porque no eres ni frío. Ojalá fueras frío y que me dijeras, yo no creo en Dios, yo no creo en nada de esas porquerías y de esas tonterías. No, a mí eso no me interesa. Yo no creo nada de eso. O al contrario, yo creo fielmente en Dios y creo fielmente en su palabra y lo que el Señor nos dice. Pero como no eres ni de aquí ni de allá, pues de repente sí, pues es que sí suena medio coherente, ¿no? No, pero yo no creo en Dios. Pero voy a que me lean las cartas, voy a ver qué me dice el tarot o mi horóscopo. O traigo aquí colgado mi colguije de estos con el yin y el yang, ¿no? Pero yo no creo en Dios. O sea, somos así de esos, ¿no? Eso dice el Señor, tú me das asco. Pa' pronto, me das asco. ¿Sí? Porque no eres ni de aquí ni de allá. Y esos que son de aquí un ratito acá y después un ratito acá y ya cuando no me conviene me paso para acá, esos a mí me dan asco, dice el Señor. ¿Sí? Así como los católicos, de los que hablábamos al principio, ¿no? Oye, es que yo soy bien fiel al Papa, ¿no? Yo soy bien obediente al magisterio, a la palabra de Dios, ¿no? Yo sí soy bien obediente. Pero yo estoy apoyando a Biden, estoy apoyando a AMLO, que promueven el aborto, que promueven la homosexualidad, que promueven la ideología de género, ¿no? Yo apoyo a ellos, sí, pero no, yo soy bien fiel, bien obediente al Papa, bien obediente a la Iglesia Católica, ¿sí? Pues el Señor dice que tú le das asco, porque no eres ni de aquí ni eres de allá. Te haces pasar que eres de aquí, que eres caliente, pero realmente te vuelves frío. Entonces, como que te entibias. Entonces tú no eres aquel que dice el Señor, ni tú eres caliente o tú eres frío. No, tú eres de esos tibios. Por tanto, tú le das asco al Señor. Y toda aquella persona que, bueno, pues es que yo sí creo en Dios, yo sí creo fielmente en Dios y yo sí creo que Dios
es el Todopoderoso. Pero pues me compré una matita. Mira, me dijeron que una matita de sábila le pusieron un moñito rojo y lo pusiera ahí en la entrada de mi casa, que es que para las buenas vibras, ¿no? Que es que para que te traiga fortuna y no, y que nunca te falte el dinero, ¿no? Ah, pues es que yo sí creo en Dios y todo eso, ¿no? Yo creo realmente en Dios y yo voy a misa y todo, pero mira, fíjate que me dijeron que le pusiera una herradura ahí en la puerta de mi casa o en la puerta del negocio, ¿no? En la entrada del negocio, y dicen que con eso, ahuyenta las malas vibras. Pues yo no sé si sea cierto, pero pues por si acaso, pues ahí lo pongo. Ah, bueno, pues tú por si acaso, ese por si acaso te convierte a ti en un tibio, el Señor, al cual pues le das asco al Señor, así de ese tamaño, ¿sí? Es que, no, yo sí creo en Dios, yo sí creo que, bueno, en la providencia de Dios, y yo sí creo que todo lo que hacemos, pues tiene que ver con Dios y que Él lo permite y todo eso. Pero, pues déjame ver a ver qué dice mi horóscopo el día de hoy, ¿no? A ver qué ropa me tengo que poner hoy, si es verde, amarillo, rojo. A ver, déjame ver a ver qué me depara o qué me dice el horóscopo, ¿no? Bueno, pues usted también le da asco al Señor. Y eso nosotros tenemos que decirlo, ¿no? Uy, no, es que yo traigo aquí en mi cartera una estampita que fíjate que es bien milagrosísima, ¿no? Me ha hecho un montón de milagros la estampita. Y por eso esa no la dejo ni para bañarme, la meto al baño. Yo no la suelto para nada. Eso se llama superstición. Y por tanto, eso que usted hace, pues es una abominación para el Señor. Y lamentablemente, pues nos hemos encontrado con que sacerdotes promueven el yoga, monjas religiosas que promueven el yoga, religiosas que promueven el reiki, que promueven la meditación trascendental, y bueno, pues esos tales son abominación para el Señor. No importa si son consagrados o son religiosos o son sacerdotes o como sea, son abominación para el Señor, porque están promoviendo algo que está llevando a las almas, que se supone deberían de salvar, la está llevando incluso a la perdición. ¿Sí? Así de sencillo. Hermanito Ubaldo Terán, Dios me lo bendiga, muy buenas noches. Dice el hermano. Dice, así de verdad, no debemos andar de un lugar a otro, o somos miembros del cuerpo de Cristo, el Dios vivo, o somos miembros del cuerpo de Petronilo, el Dios muerto. Ni más ni menos, mi querido hermano, exactamente así es como la palabra de Dios lo demanda. No yo, no lo dice Frankie Garcés, no lo dice el cismático, el rebelde, el hereje, el antipapa, el sedevacantista, el efebrista, ¿no? El hereje de Frankie Garcés, no lo dice él, lo dice la palabra de Dios. Lo dice el magisterio de la iglesia, el catecismo de la iglesia lo dice rotundamente. Que a usted no le gusta, bueno, pues ese es su problema. Vaya usted a pelear con la iglesia, vaya a pelear con los papas que escribieron esto, vaya a pelear con el magisterio de la iglesia y no me reclame nada a mí, ¿no? Si usted apoya a Biden y usted es bien feliz apoyando a Biden, que promueve el aborto, la homosexualidad, la ideología de género, etcétera, y usted se dice que es bien católico, ¿sí? Y si yo le estoy diciendo lo que prohíbe la iglesia y la palabra de Dios y a usted le molesta y por eso usted me llama a mí cismático, bueno, pues vaya usted a pelear con la iglesia. Vaya usted a pelear con los papas que escribieron esto, vaya usted a pelear con San Juan Pablo II, con Benedicto XVI y con León XIII, que escribieron que ningún católico puede simpatizar con nada que promueva la masonería ni adherirse a ella. Porque eso es un pecado de excomunión, late sentencia, o sea, es una excomunión de inmediato. O sea, usted está excomulgado de la iglesia para pronto. Y si a usted le molesta que le diga que usted está excomulgado, pues váyase a pelear con los papas. Pues no que usted es muy obediente a los papas. Váyase usted a pelear con los papas que lo aprobaron y lo ratificaron y lo confirmaron. Y punto. Y a mí no me diga nada. A mí no me diga hereje, ni cismático, ni desobediente, ni rebelde, ni nada. El rebelde en todo caso es usted, que usted no obedece a los papas. Yo sí obedezco a los papas. Yo no promuevo ni apoyo a los que promueven el aborto, ni tampoco que aprueban
y que promueven la homosexualidad, ni la identidad, ni la ideología de género, ni nada. Yo no pruebo nada de eso. Los denuncio a cada rato. Pero usted sí los apoya. Entonces aquí el rebelde no soy yo, sino es usted. El apóstata no soy yo, sino es usted. El hereje no soy yo, sino es usted. El rebelde no soy yo, sino es usted. El cismático no soy yo, sino lo es usted. Así de sencillo. ¿No le gusta? Pues ni modo, vaya a pelear con la iglesia. No conmigo. Yo nomás le estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios, le digo lo que dicen los papas de la iglesia en sus cartas, Humanus Genus, el Papa San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Punto, se acabó. Y pues si no le gusta lo que dice el magisterio, pues mejor sálgase de la iglesia y váyase a una secta. O funde su propia secta y diga que se llama Iglesia Católica, ¿no? Y usted enseña lo que usted se le pegue su regalada gana. Así de fácil. Simple y sencillo. Fuerte, como decimos aquí en México, duro y a la cabeza, pero todo lo que es verdad. Dice el Padre Luis Toro, de aquí se podrán ustedes ir bien adoloridos y bien lastimados, porque la verdad duele, pero engañados nunca. Engañados no, eso sí, engañados no. Adoloridos, lastimados, tal vez pues rosados de tanto palo que le estoy dando, pero pues ni modo, ¿sí? Ni modo. Ese es mi trabajo y es mi deber. Si usted lo quiere aceptar y si quiere usted hacer caso, perfecto, gloria a Dios, bendito sea. Un alma más que se salva. Pero si no, pues ahí donde va usted caminando derechito, pues ahí a ver. Cuando empieza a sentir un poquito más caliente el clima, pues nomás no empieza a quejarse ni a preguntar por qué. Y es lo que nos encontramos, mis hermanos, bueno, no en cada, ¿no? Bendito sea Dios que no. Pero lo que nos encontramos dentro de la misma iglesia, algún sacerdote, algún obispo, incluso algún cardenal o incluso algún diácono que por ahí tiene estas ideas medio modernistas, ¿no? Medio revolucionarias, ¿no? Que son más open mind, ¿no? Que son más liberales, ¿no? Y es que la iglesia tiene que liberarse, soltarse, ¿no? Abrirse al mundo, ¿no? Y aprender a amar al mundo tal como es. No. O el mundo aprende a amar a Dios tal como es y como lo pide, o mejor, mire, dedícase a otra cosa, punto y se acabó. ¿Sí? Porque pues no es posible, ¿no? Ni será posible, ni hoy, ni mañana, ni nunca, que la iglesia apruebe lo que el mundo pide. La iglesia jamás aprobará lo que el mundo exige, o lo que al mundo le guste, ¿no? El desastre, la comelona, el chupe, el bailongo, ¿no? Eso de andar de liberales, ¿no? Y andar teniendo relaciones aquí y allá, y ya no me gustó, ya piqué aquí, ya no me gustó, me voy para allá, ya me llevé mal, pues ya me separé, me vuelvo a juntar acá, ya me separé, bueno, pues a final de cuentas ya no me voy a juntar, pero voy a picar aquí, voy a picar allá, como los pajaritos, ¿no? Andan picando una flor y otra y viendo, a ver, probando una y otra flor, ¿sí? La iglesia no lo va a probar jamás, ¿sí? En todo caso, si usted quiere tener una iglesia a su conveniencia, pues funde su propia iglesia, como lo hizo Joseph Smith, como lo hizo Charles de Russell, como lo hizo la loca de Helen de White, ¿no? Como lo hizo este atolondrado de Carlos Parán. Pues funde su secta, o como lo hizo el tonto de Martín Lutero, el cual no es testigo del evangelio, porque por ahí dicen que es el testigo del evangelio. No es el testigo del evangelio. Es el más grande cismático que dividió la iglesia, que prostituyó la iglesia de Cristo y la dividió en 90,000 sectas que ahora existen en el mundo entero. Ese es Lutero. No es el testigo del evangelio. No es testigo. ¿Sí? Es el que mayor prostituyó a la iglesia y la dividió en 90,000 fragmentos. No es ningún testigo del evangelio. No lo es y nunca lo será. ¿Sí? No lo es. Para que no anden diciendo, ay, es que ya llegó el aniversario de la iglesia luterana, y uy, es que... No. ¿Sí? Llegó el aniversario de la desgracia más grande en la historia de la iglesia de Jesucristo. La desgracia más grande. Eso sí,
la desgracia más grande que existió y que ha existido dentro de la iglesia de Jesucristo. El haberla fragmentado en 90,000 partes. ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes el cuerpo de Cristo fragmentado en 90,000 partes? Eso es la iglesia católica hoy en día. Bueno, las sectas protestantes. ¿Sí? La parte que se mantuvo firme y fiel al magisterio de la iglesia, pues seguimos todavía en pie. Pero las 90,000 partes, las 90,000 heridas que le causó Martín Lutero a la iglesia, pues siguen todavía creciendo y engañando a los tontos. ¿Sí? Así es que en este señor no es ningún testigo del evangelio. Es el más grande apóstata, ¿sí?, guiado por Satanás, que ha existido dentro de la iglesia. Y ahí está el resultado. 90,000 sectas protestantes que todas se, ¿cómo podemos decirlo? Que se contradicen en doctrina y en actitud y en testimonio unas de otras, ¿sí? Porque testigos de Jehová no predican lo mismo que adventistas, y adventistas dicen que testigos de Jehová son satánicos, y testigos de Jehová dicen que adventistas son satánicos, ¿sí? Y ambos dicen que los pentecostales, que los adventistas, y que los luteranos, y que los presbiterianos, y que todos son satánicos, solamente ellos son la única iglesia verdadera. Pero todos ellos salieron de la doctrina de la Reforma Protestante o de la Deforma Protestante, ¿sí? Y ninguno de ellos se entiende en su propia doctrina. Así es. Y la única que se mantiene firme y fiel a la doctrina de Cristo es la Santa Iglesia Católica, que ahora también, incluso dentro de ella, pues también ya hay algunos liberales que pues tratan de promover porquerías y aberraciones que van en contra de Cristo. Y a esos nosotros los denunciamos, a esos. No hablamos en contra de sacerdotes, no hablamos en contra de toda la iglesia, no hablamos en contra del Papa, no. Hablamos de todos aquellos que buscan desvirtuar la doctrina del Evangelio de Cristo, el mensaje de la salvación, y que tratan de imponer una doctrina distinta a la que Cristo dejó. Punto. Del Papa no criticamos al Papa, no atacamos al Papa, al contrario, oramos por él y reconocemos que el Papa Francisco es el único Papa de la Iglesia Católica. Sí, pero también decimos que, bueno, él ha hecho comentarios, no doctrinas, que él ha hecho comentarios que no son acordes con lo que enseña y que siempre ha enseñado la Santa Iglesia Católica. Punto. Y eso no nos hace ni tampoco cismáticos, ni sedevacantes, ni lefebristas, ni apóstatas, ni herejes, ni etcétera, etcétera, etcétera. Eso no nos hace absolutamente nada. Simple y sencillamente estoy en desacuerdo con algunos comentarios personales que ha dado el Papa y punto, se acabó. ¿Sí? Uno de ellos, Martín Lutero, testigo del Evangelio. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y nadie me va a hacer, ni nadie me va a obligar a yo estar de acuerdo con esas palabras. Otras, que la homilía dentro de la iglesia debería de durar no más de 8 minutos. No estoy en acuerdo con eso, estoy en desacuerdo completamente. ¿Por qué? Porque si una homilía que ha durado hasta 30, 40 minutos, la gente luego sale y la gente ni siquiera entiende, o incluso los sacerdotes que predican en la hora de la homilía ni siquiera dan palabra de Dios, sino que dan un testimonio y dan una cosita por acá y otra por acá, y se pierden del mensaje que enseña el Evangelio. ¿Sí? Ahora, 8 minutos, pues simple y sencillamente, siéntense, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, miren, pues aquí ya llegamos un poquito tarde, pues ya levántense porque ya nos vamos. Eso es lo que van a hacer. Y no estoy de acuerdo. Y eso tampoco no me hace ni hereje, ni cismático, ni antipapa, ni mucho menos. Eso tampoco es atacar al Papa. Es simplemente decir que no es correcto. El padre Luis Toro, cada homilía dura 1 hora porque él les da un tema de Biblia, lo cual la gente siempre está buscando, ¿sí?, las homilías y la Santa Misa donde la celebra el padre Luis Toro. ¿Por qué? Porque les encanta escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que el sacerdote, ¿sí?, tiene que darle a sus ovejas, la palabra de Dios. Alimentar a sus ovejas con el pan de vida que es la palabra de Dios.
Y no estar hablando ahí de que no, miren, es que en el consejo hubo la reunión y fíjense que pasó esto, o fíjense que les voy a contar un testimonio, o como aquí en México ese mentado padre pistolas, ¿no? Contando chistes, inventando madres en la homilía. ¿Se imaginan ustedes? Yo no sé si ese sacerdote sepa lo que significa la Santa Misa. Yo no sé si realmente ese sacerdote sepa lo que es o lo que representa realmente la Santa Misa, que es el sacrificio vivo de Cristo nuevamente, el sacrificio incruento, ¿sí? Yo no sé si realmente lo sabe, pero yo no sé, o sea, yo escucho a ese sacerdote que prácticamente para mí no es sacerdote, otro asalariado más. Pero bueno, me pongo a pensar y me pongo a imaginar a este señor, ¿sí? En el momento en que está siendo Cristo crucificado, azotado, que está llevando por el camino del Calvario la cruz a cuestas, y él contándole chistes a los romanos, ¿no? Mentando madres ahí con los romanos y ahí llevándose de cuartas y con los romanos y jajaja y chupe y cotorreando cuando el Señor ahí está enfrente, siendo golpeado, lacerado, siendo torturado, siendo crucificado y asesinado. Y este Señor pues ahí contando chistes y mentando madres ahí entre toda la reunión con los soldados romanos y con el Cirineo, ¿no? Contándole chistes ahí contándole chistes ahí a María Magdalena y a los a los apóstoles, ¿no? Que están presenciando todo eso. Yo me lo imagino de esa manera, hermano. ¿Sí? Yo me lo imagino de esa forma. ¿Por qué? Porque la Santa Misa es precisamente eso. Es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Y ahora se imaginan, pues, que este servidor, bueno, si podemos decir, es servidor de Dios, contando chistes, mentando madres, hablando de cualquier tontería con puras groserías a la gente. Toda la gente, pues obviamente le gusta ir a esa misa porque se la pasan riéndose, ¿no? Contando y escuchando chistes y risa. Eso es lo que le gusta a la gente hoy en día y por eso sus misas pues siempre están llenas, ¿no? Porque los entretiene, los divierte, ¿no? No realmente porque vayan a experimentar un cambio de vida, no realmente porque vayan con un corazón contrito pidiendo perdón por todas las actitudes que hicieron malas durante la semana. Pues ¿qué van a pedir perdón? Si el sacerdote es el primero que mienta madres, pues como los laicos van a ir a pedir perdón a la Santa Misa, ¿no? Pues si ahí se les promueve las mentadas de madres, los chistes colorados, ¿no es cierto? Pues entonces, ¿cómo va a ir un laico con un corazón contrito, arrepentido, a pedirle perdón a Dios por haberse equivocado, por haber insultado incluso a su prójimo? Pues si el sacerdote es el primero que promueve todo eso. Yo lo veo así, yo lo veo de esa manera. ¿Por qué? Porque yo sé lo que significa el sacrificio de Cristo, yo sé lo que representa la misa, yo sé lo que estamos viviendo allí. Pero tal parece que incluso mismos sacerdotes pues no se dan cuenta, ni siquiera saben lo que están celebrando ahí. O lo que están presidiendo más bien, porque el sacerdote es el que preside la misa. El que vive la misa somos nosotros. Pero pues imaginan ustedes, ¿no? Un sacerdote que preside la misa contando chistes, mentando madres, y todos los demás pues que van a vivir la misa. No van a vivir la misa, van a vivir un burdel, van a vivir un bar, van a vivir una cantina. Eso es lo que van a vivir ahí. Oyendo mentadas y chistes y cotorreando y jajaja, y todo el mundo voltea y sí, cierto, jajaja, y risa. Eso es lo que viven ahí. No viven la Santa Misa, no viven el sacrificio de Cristo. Viven una actitud y una experiencia de cantina, de pulcata, como decimos aquí en México. ¿Sí? Una experiencia de burdel, una experiencia de bar, una experiencia de discoteca, ¿no? Todo el mundo contando chistes, riendo y todo eso. Eso es lo que se vive. Y eso hablo de ese sacerdote, porque creo que hay dos que son igualitos, ¿sí? Y eso hablando de ellos, pero todavía, por ejemplo, cuando estaba el ex sacerdote Adam Cotas, también lo mismo, ¿no? Exactamente la misma tontería.
Gracias a Dios, bueno, pues ya se fue. Mejor se fue a hacer una secta por allá y engañar a tontos por allá en otro lado. Ya no engaña a los tontos aquí en la iglesia, porque ya se salió de la iglesia. ¿Por qué? Porque él mismo reconoció que no era para él. La iglesia de Jesucristo no se adaptó a él. Él tenía que adaptarse a la iglesia y como la iglesia no se dio, ¿sí? Pues tuvo que salir corriendo y abandonar la iglesia de Cristo. Se cumple nuevamente Juan 6:66. ¿Sí? Así es que, mis queridos hermanos, pues tenía muchísimas citas bíblicas por darles todavía. Muchísimas. Tengo todavía otras 15 citas bíblicas para hablar todavía de lo que es de las supersticiones, de todo esto. Y cosas que realmente ahora hay algunos sacerdotes, gracias a Dios no son todos, un grupo muy pequeñito, pero que incluso pues están promoviendo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, pues, pero yo creo que con esto que ya hablamos hoy, ¿sí? Que es una pequeña reflexión acerca de la conciencia, hay que tener verdaderamente la conciencia de lo que estamos haciendo, lo que estamos celebrando. Tenemos que tener la verdadera conciencia de que si somos llamados a predicar el evangelio, estamos obligados a exhortar, a amenazar, estamos obligados a corregir. Aunque no importa que la gente te llame cismático, lefebrista y etcétera, no importa, ¿sí? Estamos puestos aquí por Dios y el que nos va a fortalecer espiritualmente es Dios, nadie más, ¿sí? Entonces, no hay que tener miedo. Si somos llamados a predicar y si estamos teniendo dudas de que, bueno, pues es que posiblemente, pues se nos vayan a echar encima si empezamos a denunciar los abusos, o eso a ti no te interesa. Dijo el Señor claramente en las bienaventuranzas, siéntanse dichosos todos aquellos que son perseguidos a causa de la palabra y de la justicia de Dios. ¿Sí? Dijo el Señor en su palabra, no es más grande el discípulo que el maestro. Si a mí, que soy el maestro, si al maestro se le persiguió, lo asesinaron, lo torturaron, que no se pueden esperar ustedes, les va a tocar exactamente el mismo camino. ¿Sí? No es más grande el discípulo que el maestro. Ya le basta con ser igual a su maestro. Pero no es más grande el discípulo que el maestro. Por tanto, estamos todos llamados a esa persecución por decir la verdad. A Cristo lo mataron por decir la verdad. ¿Sí? Por tanto, si tú predicas la verdad, serás perseguido exactamente igual, ¿sí? Por decir la verdad. Dice la palabra de Dios, Cristo vino a los suyos, ¿sí? A su pueblo, al pueblo judío. Vino a los suyos, pero estos no lo recibieron. Al contrario, lo mataron. Cristo vino a su pueblo para rescatarlo del error que había cometido con Dios, por haberse prostituido, como lo dijo Ezequiel capítulo 3. ¿No? Y la Jerusalén se volvió pagana y se prostituyó. A eso vino el Señor, a redimir a su pueblo. Lamentablemente su pueblo no lo recibió. Lo despreció, lo aborreció. Buscó siempre la forma de asesinarlo, de quitarle la vida. Y al final de cuentas lo logró. ¿Sí? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero todos aquellos que lo recibieron, les otorgó el derecho de llamarlos hijos de Dios. A todos nosotros. Por tanto, que tenemos que sufrir, pues por supuesto, si decimos la verdad, si al maestro por decir la verdad lo mataron, tenemos que esperar nosotros por decir la verdad, persecuciones, ¿sí? Calumnias, mentiras, injurias, ofensas, maldiciones, amenazas de muerte, ¿sí? Mentadas de madre. Todo eso lo he recibido yo y a manos llenas, ¿sí? Y otros muchos hermanos, o sea, hay muchísimos, pero yo hablo por mí. Entonces, por tanto, estamos llamados a eso, estamos llamados a decir la verdad y a ser perseguidos a causa de la verdad. Por eso dijo el Señor a su Padre antes de irse, no ruego solamente por estos, sino por aquellos que escuchando la palabra de estos van a creer en mí.
Ellos no son del mundo como tampoco yo lo soy del mundo. ¿Sí? El mundo los ha odiado porque no son del mundo. Pero no te pido que los saques del mundo para que no pasen tribulación. No, no te pido eso. Te pido que los santifiques en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Sí? Somos santificados en la palabra de Dios. Por tanto, si decimos la verdad, somos santificados y ningún ataque nos va a hacer cosquillas. Y ustedes ven que hay muchísimos ataques y calumnias, mentiras, injurias e insultos y todo eso. Y a mí no me afectan en lo más mínimo. Ni me afectan, ni me ofenden, ni me hacen sentir mal. Para nada. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiera querido que yo estuviera aquí, pues simple y sencillamente yo no estuviera aquí. Hubiera buscado a otro. Simple y sencillamente. El Señor se hubiera buscado a otro que, pues, no sé, tal vez que fuera millonario, tal vez se hubiera buscado a otro rubio, de ojos azules, alto, ¿no? Fornido, ¿no? Que tuviera una voz angelical, tal vez hubiera buscado a alguien así, pero no. Dijo el Señor, pues no hay otro más que este, pues hay que poner a este, pues no hay de otra. Y si estoy aquí es porque el Señor así lo puso, el Señor así lo quiso y me puso aquí. Así es de que no hay absolutamente nadie que me pueda quitar de aquí si el que me puso no lo permite. Igualmente todos y cada uno de nosotros. Si nos ha puesto el Señor a predicar el Evangelio, pues solamente el Señor nos puede dar la fortaleza para seguir predicando y manteniéndonos en la verdad. No hay más. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, pues hay que seguir echando ganas y usted no tenga miedo. ¿Sí? No tenga miedo de que, pues es que si digo, si hablo esto y es que se van a echar encima. Dijo el apóstol San Pablo, yo primero quiero agradar a Dios antes que a los hombres. Si yo quisiera primeramente agradar a los hombres antes que a Dios, yo ya no sería siervo de Jesucristo, ¿sí? Sino amigo de los hombres y no de Dios. Pero no, yo primeramente soy siervo de Cristo y después soy amigo de los hombres. Así es de que ya saben ustedes, mis hermanos, primero obediencia ciega al Todopoderoso y después a los hombres. Primero la verdad del Todopoderoso, le duela a quien le duela, y después, pues, les decimos que los amamos, pero mientras se les dice la verdad. Si les duele, pues ni modo. ¿No es cierto? Así es que, mis queridos hermanos, pues ya por hoy, ya creo que ya hicimos una buena reflexión, hicimos una buena reflexión sobre nuestra conciencia, ¿sí? Lo que nos dicta nuestra conciencia, ¿sí? Y pues solamente recordarles que el día de mañana a las 7 de la noche, hora de México, tendremos un debate con el señor Miguel de Paz. El tema será la Iglesia verdadera de Jesucristo, con sus rasgos y características bíblicas e históricas, ¿sí? Pues tenemos una sorpresa para el día de mañana, así es de que vamos a esperar qué es lo que trae el Señor, que no trae nada, por supuesto, ¿no? Ya lo hemos visto en algunos debates. Este será el debate de la revancha, porque él pidió la revancha, tanto pidió la revancha porque nunca se presentó el día del debate. Y si no se presenta el día de mañana, se termina, ¿sí? No habrá otra oportunidad. De hecho, mañana, se presente o no se presente, no va a haber otra oportunidad. Porque pues el Señor, francamente, el Señor pues de Biblia no sabe nada. Le falta mucha preparación, tanto académica como bíblica. Y por tanto pues sería pérdida de tiempo y estar yo perdiendo mi tiempo y hacerles perder el tiempo a ustedes. Por tanto, mejor vamos a ocupar ese tiempo para predicar el Evangelio y pues seguir reflexionando sobre nuestra amada iglesia, que pues pasa por tribulaciones. Por supuesto que está pasando por tribulaciones, pero pues nosotros también tenemos esa obligación y ese derecho, ese deber de hacer que la iglesia pues vuelva a caminar
como lo ha hecho a lo largo de estos 19 siglos. Así es que, mis queridos hermanitos, Dios me los bendiga, muy buenas tardes, ¿sí? No se les olvide seguir haciendo oración por su hermano pecador, y pues nos vemos primeramente Dios, si así lo permite, el día de mañana, 7 de la noche, hora de México, por medio, por Facebook. Así es de que, pues nos vemos mañana. Buen provecho si están comiendo, o si apenas van a comer, muy buen provecho. Así es de que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Antes de que termine la llamada, un saludo para todos aquellos hermanitos que se conectaron. Se acaba de conectar el hermanito José Patiño, hermanito José de León también se conectó. Por ahí anda también la hermanita Marcelina, Pérez Reynoso, por ahí se conectó también. El hermanito Vicente Rauda también por ahí se conectó. La hermanita Abigail Amaya, el hermanito Osvaldo Carrillo también por ahí se conectó. El hermanito Giovanni Hernández se conectó también. Alexander Galdamés por ahí se conectó. El hermanito Leo Sical se conectó también. Déjenme ver quién más se conectó por ahí. El hermanito Jorge Loredo también por ahí se conectó, que parece que ya se fue. Y la hermanita, déjenme ver, aquí veo una hermanita. El hermanito Luis Alfonso Pérez también por ahí se conectó. Guillermo Valdés también por ahí se conectó. La hermanita Beatriz Guerrero también por ahí andaba conectada. Así es que un saludo y un abrazo grande a todos y cada uno de ellos. Dios me los bendiga en su casa, a todos y cada uno de los miembros de su familia. Así es que ahora sí, ya cumplimos. Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima.